Buenos días, bienvenidos a esta su casa, Casa de Luz. Estamos alegres y contentos de recibirles el día de hoy y vámonos de lleno a lo que nos toca esta mañana, que es el estudio de la palabra de Dios. ¿Me acompaña a orar? Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por permitirnos venir juntos a adorar tu santo nombre y ponernos en tus manos, Dios. Dirígenos, Espíritu Santo, a toda verdad. Gracias, Dios. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oiga, pues si usted nos visita por primera vez o está con nosotros y por alguna razón no trae una Biblia, nuestro equipo de bienvenida, si usted levanta la mano, le va a hacer llegar una Biblia. Nos puede también acompañar en el texto en la pantalla o a través de nuestra app de Casa de Luz. También puede irse derechito a consultar la Biblia en línea. Estamos en el capítulo 23, de Hechos capítulo 23, versículo 23 en adelante. Y he titulado esta meditación El milagroso plan de Dios y su protección. ¿Verdad? Así le dije. No, mira, le puse la milagrosa providencia de Dios. Ay, disculpe usted. La milagrosa providencia de Dios. Y si usted piensa en realidad lo que le estoy diciendo, quizás estoy haciendo un poco de contradicción en la frase, porque una cosa son los milagros y otra cosa es la providencia. Ya lo veremos en el estudio del día de hoy. Pero quiero, antes de que juntos vayamos a este pasaje, recordar de dónde venimos. Estamos cerrando el día de hoy este verano en Casa de Luz. Tuvimos invitados increíbles que nos permitieron, como es la palabra de Dios, es como un diamante, ¿verdad? No solamente por el valor, pero porque nos permite ver distintos puntos de vista hacia un mismo pasaje. Así que vimos riqueza en la exposición de la palabra de Dios con los invitados que tuvimos. Y déjame ir cronológicamente en el capítulo, de donde venimos desde el capítulo 22. Lalo Ríos, ¿se acuerda? Estuvo con nosotros, nos enseñó desde el principio del capítulo 22, ¿se acuerda? Al relatar Pablo su conversión. Lalo Ríos nos compartió de cómo Dios usa, ¿se acuerda? Las interrupciones divinas, cuando Dios nos interrumpe. ¿Se acuerda? Que estamos muy bien y de pronto llega Dios y ¡boom! Nos mueve todo para mostrarnos un propósito más grande en nuestras vidas. Luego el pastor James Taylor, ¿se acuerda? Desde Costa Rica, estuvo con nosotros y vimos desde la segunda mitad del capítulo 22 hasta principios del 23. Nos enseñó a cómo Dios está con nosotros en medio de las circunstancias adversas. Y nos anima el Señor a seguir adelante compartiendo las buenas nuevas. Y luego el pastor Gilberto Gutiérrez, ¿se acuerda? Ya hacia mediados del capítulo 23 nos desafió en definirnos y convertirnos en héroes como este joven, ¿se acuerda? Sobrino de Pablo, que con valentía expuso el complot que había contra Pablo para acabar con su vida y de esa forma salvó más de la mitad del Nuevo Testamento. Recordamos qué pasó. Pablo, esta es la tercera ocasión que lo agarra un escándalo, ¿no? Entre varias gentes lo quieren matar, los judíos, y vemos al principio del capítulo 23, vemos cómo incluso 40 hombres judíos se juran a sí mismos que no van a comer ni beber hasta no darle muerte a Pablo. Y es por eso que gracias a Dios, después de muchas investigaciones de personas y teólogos expertos acerca de qué hacía el sobrino de Pablo, porque Pablo nos explica durante el Nuevo Testamento que él ha perdido todo por Cristo, porque está de acuerdo que Pablo pues no apareció por acto de la evolución, ¿verdad? No apareció un día y ¡pum! Apareció Pablo en la tierra. Seguro tuvo papá, mamá y familia. Así que los expertos dicen que muy probablemente Pablo fue excomulgado o desheredado de su familia al momento de convertirse al cristianismo, porque se acuerda que Pablo nos decía que él era fariseo de fariseos, ¿se acuerda? Celoso de la ley. Quiere decir eso que también, eso no fue de la noche a la mañana. Muy probablemente el papá de Pablo era uno de los hombres más importantes del fariseísmo en ese momento. No vemos nunca y no escuchamos en otra ocasión mencionar a los miembros de la familia de Pablo, pero en este capítulo 23, antes de lo que vamos a estudiar el día de hoy, vemos al sobrino de Pablo que por alguna razón estaba ahí. Puede ser, algunos estudiosos hablan acerca de que gracias al papá de Pablo muy probablemente puede estar ahí, o quiso seguir los pasos de Pablo, o simplemente porque la familia tenía esta inclinación al celo por la palabra de Dios, pues fue a Jerusalén a estudiar. La cuestión que sea, gracias a este sobrino de Pablo, él es el que revela este complot en contra de Pablo y salva a Pablo de las manos de estos judíos. Este es el pasaje que nos toca.
Tercera ocasión que Pablo se encuentra en un alboroto. Primero fue el pueblo, ¿se acuerdan? El capítulo 22, primero y segundo, luego el tribuno y esta tercera en el concilio. Esto, como nos dice el versículo 10 del capítulo 23, si va conmigo, dice: y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados. Parece que cada vez que Pablo está frente a un grupo de judíos se pone más caliente la cosa. Tan caliente se puso que imagínense que la descripción que nos dice los soldados es que tenían miedo que lo iban a despedazar. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué producía tanta ira en la vida de los judíos con respecto a Pablo? Así que llegan estos soldados y se llevan a Pablo guardándolo por medio de la fuerza. Y esta es la antesala de nuestro pasaje el día de hoy. ¿Me acompaña a leer? Leamos 23 al 35, perdóneme. Y entonces dice así la palabra de Dios, Hechos 23, versículos 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Ya que la acusación por cuestiones de la ley de ellos, que le acusaban, por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado por acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando o preguntando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Oiga, qué pasaje, porque se da cuenta que vamos a ir desmenuzando este pasaje, pero quiero resaltar algunas cosas con usted. Primero es que necesitamos verlo con los lentes de la inspiración del Espíritu Santo, porque lo que vemos es pura información, ¿verdad? Ya se dio cuenta que no se menciona el nombre de Dios ni de Jesucristo. Pablo no está dando su testimonio. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios o el Espíritu Santo inspiró al doctor Lucas, el autor de este libro, a que estuviera este pasaje aquí? Pues déjeme compartir. Primero recordemos lo que nos dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Y ya sabe que me gusta que participe conmigo, así que quiero invitarlo a que lea conmigo este pasaje. 2 Timoteo 3, 16, 17. Y dice así, a ver si la tenemos lista por ahí el texto. Dice, repita conmigo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16. Este pasaje es muy probablemente uno de los ejemplos más grandes de la providencia de Dios en toda la Biblia. ¿Se acuerda que dijimos que el título de esta meditación era La milagrosa providencia de Dios? Es más, mientras yo estaba leyendo este pasaje, pensaba en otro texto o pasaje de la Biblia muy similar, donde tampoco se menciona el nombre de Dios o del Mesías. No hay un tema meramente doctrinal, y me refiero al libro del Antiguo Testamento llamado Esther, donde vemos un recuento histórico acerca de cómo a través de una jovencita llamada Esther y de su tío Mardoqueo, Dios les utilizó para salvar a toda una nación y rescatar a todo un pueblo que estaba esparcido a través de este imperio que en ese momento estaba reinando. Ni siquiera vemos en ese libro de Esther ningún milagro, como tampoco en este pasaje. Es más, agárrese. Semejante a estos últimos capítulos del libro de los Hechos, ¿ya se dio cuenta o se ha dado cuenta con nosotros?
Vimos milagros y señales de parte de Dios a través de la vida y persona de los apóstoles en los primeros capítulos de Hechos, y después, desde hace unos capítulos, ya no estamos viendo milagros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Es como que Dios quiso dar claramente una señal acerca de este es el inicio, pero luego Dios quiso mostrar a través de su palabra que era su providencia. Lo que vemos en este pasaje de Hechos 23 en adelante, y muy probablemente desde antes, es la providencia de Dios. Podríamos decir que Dios obra a través de nuestras vidas principalmente por milagros o providencia. Y principalmente dije, porque también por supuesto pudiera haber otras circunstancias, pero podríamos acordar que milagros o providencia, y déjeme me explico. Pero antes de explicarme, quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre un milagro y la providencia? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un milagro? Díganme cosas, grítenme. ¿Qué es un milagro? Que mi esposo se bañe, estoy de acuerdo. Que mi hijo adolescente se despierte para ir a la iglesia. Porque cuando se trata de ir a jugar fútbol, a las 5 de la mañana el chavo está despierto, ¿verdad? ¿Qué es un milagro? Quizás ya hablando en un tema más en serio. ¿Qué es un milagro? Bien, algo sobrenatural, ¿verdad? Estamos de acuerdo, eso lo podríamos decir. A veces lo sobrenatural no puede ser como, wow, mi hija por fin se lavó los dientes, ¿no? Mi chiquita. Y pudiéramos catalogar el milagro en un ámbito como muy subjetivo, pero llevándolo al objetivo, hablamos de lo sobrenatural. ¿Y usted sabe qué es la providencia? ¿Ha escuchado eso? ¿Qué es la providencia? Yo lo resumiría como la voluntad de Dios, pero quiero ir más lejos con ustedes y meditar juntos acerca de estos conceptos. Un milagro es cuando Dios rompe las leyes naturales o de la lógica para intervenir de una manera sobrenatural. Lo voy a repetir. Un milagro es cuando Dios rompe las leyes naturales o de la lógica para intervenir de una manera sobrenatural. Varios de nosotros hemos experimentado estos milagros, quizás siendo sanados de una enfermedad que era incurable, siendo rescatados quizás de un accidente que era mortal, por no llamarle muchas otras circunstancias y situaciones por las que hemos pasado. La providencia de Dios, en contraste, es cuando Dios hace su voluntad, no rompiendo las leyes naturales, sino utilizando las circunstancias y las leyes naturales para lograr lo que quiere. Acuérdense que estamos ante la luz de la palabra de Dios. Y por supuesto en la palabra de Dios vemos milagros. Es más, aquí en Hechos, ¿se acuerda que yo le estaba diciendo? Pablo fue rescatado, ¿se acuerda? Podemos pensar, fue apedrado y milagrosamente Dios le levantó de esta pedrada que todo el mundo pensó que se había muerto. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas estaban encarcelados? Dios produjo un temblor para que se abrieran las puertas. Eso es un milagro, ¿verdad? Pero también encontramos en la palabra de Dios que tal persona hizo tal cosa, y el hijo de Sam hizo tal cosa, ¿verdad? Y vemos al final que y Dios hizo su voluntad. Eso es la providencia de Dios. Dios utilizando nuestra vida cotidiana, nuestras circunstancias cotidianas para revelarnos su propósito. Así que veamos por un lado los milagros y por otra parte la providencia. ¿Cuál? Yo le pregunto a usted. Ahí le hago una pregunta, esas de los 64 millones de euros. ¿Cuál tiene mejor resultado? ¿El milagro o la providencia? No lo sé. Y yendo un poquito más, podríamos pensar en este pasaje de los 10 leprosos en Lucas 17, ¿se acuerda? Jesús les sana y solo uno de ellos regresa. Y le pregunta a Jesús al leproso, ¿dónde están los otros 9? Y él, no lo sé. Yo vengo a agradecerte y a reconocer de quién vino el milagro. Puede ser que el milagro es inmediato mientras la providencia de Dios es eterna, podríamos decir. Pero es entonces la palabra de Dios inclinada hacia el milagro, inclinada hacia la providencia. Yo pienso y estoy convencido en mi corazón que la Biblia es el recuento de los milagros y por supuesto la providencia de Dios a través de los tiempos. ¿Cuál prefiere usted? Que le dieran a elegir. ¿Qué prefieres? ¿Un milagro o la providencia de Dios en tu vida? Entonces, ¿por qué andas pide y pide? ¿Verdad? Porque siempre estamos, por favor, Señor, que me vuelva a crecer el pelo. Mira, soy el primero que experimento el sol y la lluvia.
Y por supuesto, estoy bromeando, hay realmente peticiones serias, profundas, importantes que nos duelen y uno está esperando el famoso milagro. Yo les cuento que en una de tantas invitaciones que nos han amablemente hecho, recuerdo que estábamos en esta congregación y por supuesto tuvimos el privilegio de exponer la palabra de Dios y al final hubo un llamado al arrepentimiento, de la forma de vida y aceptar a Cristo en el corazón. Así que cuando hice este llamado, así, bueno, ¿quién quiere el día de hoy arrepentirse y venir a Cristo? Y nadie se paró, bro. Y yo así de, ¡ay Dios, qué malo soy! Y a lo mejor Dios dice algo mal, no dije lo que tenía que decir, no llegó. Y había gente nueva. Pero entonces me bajé y subió alguien más y dijo, ¿quién quiere su milagro? Bro. Como si les hubieran regalado pan y tortas del Chavo del Ocho, se dejó venir la banda y dijo, yo quiero mi milagro. Y ya después conversando con la persona, con el líder, me decía, bien interesante porque se abrió la conversación así de, creo que algo no está bien porque Dios no nos llamó solamente a recibir milagros, pero también a recibir perdón y a arrepentirnos de nuestros pecados. Si usted recuerda en Mateo, la primera frase que registra la palabra de Dios del ministerio público de Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Esas fueron las primeras palabras de Jesús a la gente. No dijo, vengo a sanar, vengo a hacer milagros. Arrepentíos. Porque a Dios le interesa más un corazón arrepentido que una vida con un milagro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sin embargo, no limitamos a ese concepto. ¿Por qué? En Casa de Luz, por supuesto que creemos en un Dios de milagros. Por supuesto que sí. Aquí habemos gente que somos un testimonio vivo del milagro de Dios. Que a pesar de situaciones en donde usted y yo el día de hoy sabemos, solo Dios pudo habernos rescatado, sacado, sanado. En Casa de Luz creemos en un Dios de milagros y amamos la voluntad de Dios. Es decir, amamos la providencia de Dios. Oramos y pedimos a Dios por milagros, porque Él los puede hacer. Y también siempre oramos porque se cumpla la voluntad de Dios. O sea, confiamos en cuál es la voluntad de Dios para esa situación en tu vida. Y quién sabe, igual como este pasaje el día de hoy, uno está pidiendo por un milagro, pero Dios te está diciendo, confía en mi providencia. El milagro lo puedo hacer, pero necesito transformar tu corazón. Y probablemente si el milagro sucede, tu corazón o mi corazón no sea transformado. Pero es la providencia de Dios, la continua exposición diaria ante la voluntad de Dios y su palabra, la que empieza a producir un cambio, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:36, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sabe de quién está hablando? De usted y de mí, de nosotros. Esta es la voluntad de Dios. Dios nos quiere acercar a nosotros, reconciliarse a nosotros. Si es necesario un milagro, que Dios haga su voluntad. Pero si es necesario que Dios trabaje con nosotros diariamente, que Dios trabaje con nosotros diariamente. Se muestra claramente, yo escuché alguna vez que amor en el lenguaje de Dios se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. Porque nos sucede a nosotros también, ¿verdad? No es lo mismo que le demos a una persona y le apoyemos a una persona que está en la calle en necesidad y la apoyemos una sola vez, a que estemos constantemente con la gente que nos rodea, diariamente cuidando su corazón, buscando por sus necesidades, orando por ellos, estando cerca. Por eso es importante esta providencia de Dios. Ahora, cuando llegamos a este pasaje, Dios quiere obrar en nosotros el milagro de su salvación. Ese es un milagro, ¿verdad? El milagro, ese sí lo podemos catalogar en un milagro. Cuando viene Cristo a nuestro corazón, esta naturaleza que no podría ser cambiada por nada, viene Cristo a nuestras vidas a través de su presencia y nos transforma en una nueva criatura. Tiene esta conversación Jesús con Nicodemo diciéndole, te es necesario nacer de nuevo. Y por eso hablamos de este nuevo nacimiento, que hay dos nacimientos en la vida del ser humano: el nacimiento natural, de parto natural, y el nacimiento espiritual. Cuando uno reconoce el lugar donde está, reconoce sus pecados, se arrepiente de sus pecados y reconoce a Cristo como su Señor y Salvador.
Dios quiere obrar en nosotros el milagro de su salvación y quiere revelarnos su corazón mostrando su providencia, su voluntad a través de un diario caminar en su palabra. Cuando llegamos a este pasaje vemos la providencia de Dios. No se menciona a Dios, pero en toda la circunstancia observamos a Dios obrando. ¿Sabe por qué? Y me encanta. Dios no necesita Instagram. Dios no necesita Facebook. Dios no necesita la campaña más cara de marketing que ha existido en la historia. Dios hace lo que hace. Y usted y yo somos el mejor testimonio viviente, la mejor publicidad, el mejor marketing de los milagros y la providencia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Gracias a Dios entonces por los milagros que produce en nosotros y por su providencia, porque somos un conjunto de las dos cosas. Veamos el pasaje de nuevo. Vayamos al versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Por eso invité a mi amigo aquí, para que tuviera, para que pueda ver clara y gráficamente cómo está mi abdomen. Ay, sí, no, así no estoy. Pero estamos aquí frente a un centurión y necesitamos recordar. ¿Se acuerda? Dios le acaba de decir a Pablo apenas unos versos antes, a pesar de que estaba en un riesgo su vida, le acaba de decir, no temas, me es necesario que testifiques en Roma. ¿Se acuerda? Y Pablo le cree, porque no lo vemos nunca, no lo vemos en este transcurso de 2 años que se va a tomar de llegar de este momento hasta Roma, no lo vemos desesperado, no lo vemos perdiendo la fe. Él sabe que si Dios dijo, Dios hará. ¿Qué le ha hecho Dios a usted y a mí el día de hoy? Que requiere que nuestro músculo de la fe se fortalezca y que usted diga, si Dios ya dijo que voy a ser una nueva criatura, soy una nueva criatura. Si Dios dijo que va a restaurar mi matrimonio, yo rindiéndome a su palabra, yo creo al Señor. Porque lo que impide el tal milagro, la providencia de Dios, es exactamente cuando uno no quiere venir a rendirse a la palabra de Dios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no están sucediendo las cosas? Y es de, ¿estás viniendo a tomar tiempo en la palabra de Dios? ¿Estás creyendo en Él? Pablo estaba en las peores de las circunstancias, ¿se acuerda? Estaba encarcelado, a punto de ser azotado. Se salvó porque dijo, soy ciudadano romano. Así iba a volar el látigo y el cuate, exactamente el soldado así de, ¡ay, regrésate! Látigo. Porque se enteró que era ciudadano romano y los ciudadanos romanos por una ley estaban protegidos contra todo castigo si no hubiera antes una audiencia. Pablo está ahí, acaba de escuchar la promesa de Dios y viene su sobrino a decirle, tío, ¿cómo estás? Oh, sobrino, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Pues aquí estoy estudiando para ser fariseo. Oye, fíjate que 40 hombres acaban de jurar que no van a comer ni beber y te van a matar. Pablo nos dice la palabra de Dios. Acuérdense, acaba de decirle Dios, me es necesario que testifiques en Roma. Así que Pablo con toda la tranquilidad le dice a un soldado, ven, puedes llevar a este muchacho con el capitán, Claudio Lises se llama, el mero papas fritas de ahí. Puedes llevárselo y dice la palabra de Dios que fueron, se enteraron y lo inmediato que hace Claudio Lises es interesante. Acuérdense, estamos en la misma noche. Lo interesante que hace Claudio Lises es que en cuanto se entera, manda a 2 centuriones. Cada centurión dirige un grupo de 100 soldados. Eso suma 200 personas. Y luego dice 70 jinetes. Me voy dando a entender. Los soldados son la línea de defensa o la primera línea. Hay 200 personas que van delante de esta comitiva guardando la vida de Pablo. Son los que tienen espadas y escudos, ¿ya? Y son tipos fuertes, entrenados para matar. No para dar caricias, no para give me fight, no. Esos cuates mataban. Iban a muerte, ¿verdad? Luego seguían los jinetes. Los jinetes eran la fuerza central de un ejército. Son los que poseían la fuerza más poderosa los que llevaban más ímpetu. Ahí está, Pablo dice la palabra de Dios que ahí lo montaron en uno de estos caballos. Pablo está en medio de estos jinetes, 70 caballos. ¿Sabe cuánto espacio ocupan 70 caballos? Pues yo tampoco sé, pero imagíneselo. O sea, es mucho espacio, ¿verdad? Y luego dice la palabra de Dios, 200 lanceros. Los lanceros no son como algunos de nosotros, los pasados de lanza. No. Los lanceros son en ese tiempo los correspondientes a los arqueros.
los que lanzaban flechas, pero ellos sí tenían su lanza. Le llaman la tropa ligera o el ejército ligero. Y son aquellos que están entrenados para desde lejos poder arrojar con certeza una lanza. 470 personas rodeando a Pablo, brother. Hablando de que si Dios cuando quiere cumplir su providencia, no trata como de primera clase a un hijo suyo. Así que de la cárcel ponen a Pablo en medio de casi 500 personas. Y quiero decirle, porque usted se pregunta, pues ¿cuántos soldados había en Jerusalén? Pues quiero decirle, Claudio Lisas tenía en esta fuerte, Antonia se llama, tenía a 1000 soldados a su disposición. Mandó a la mitad a cuidar a Claudio. ¿Por qué? Pues la lógica está bien de él. Si son 40 hombres los que realmente han jurado que se van a matar, necesito cuidar por todos lados, porque uno se me puede colar. Necesito poner a Pablo sobre un caballo por si hay algún peligro, se puede echar a correr en el caballo. Si lo tengo caminando, me lo agarran ahí enfrente. Pero vemos entonces la providencia de Dios cuidando a Pablo con casi 500,000 de personas. ¿No le parece una locura? 500 personas guardando a un vato. Entonces imagínense a Pablo en el caballo diciendo, ay, ¿y estos que me están rodeando qué onda? Espérame, se pone mejor. Dice la palabra de Dios a la hora tercera, es decir, en la noche, a las 9 de la noche. La hora tercera son 3 horas después de las 6 de la tarde. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Ese era el momento. Félix, el pastor Juanito ya les platicará todo el chisme de quién es este personaje en la palabra de Dios y en la historia del gobierno romano. Y vemos a Claudio Lisias escribiendo esta carta en estos términos. Y vemos todo el protocolo que se utilizaba en esas fechas. Ahí le va el chisme celestial. ¿Cómo se enteró el doctor Lucas, autor de este libro, de esta carta? Si Lucas no conocía latín, aunque era doctor, y nunca leyó esa carta, porque esas cartas eran privadas. Bueno, pues todos los teólogos coinciden en que esto fue inspiración pura de parte de Dios. Y Dios le reveló a través del Espíritu Santo a Lucas lo que decía exactamente esa carta. No solamente se la reveló, se la tradujo del latín al griego. ¿Se acuerda de lo del músculo de la fe? Acerca de, wow, Dios nos deja ver a todos nosotros qué contenía esta carta para saber cuál era, de qué se trataba esta viaje, esta providencia de Dios. ¿Se acuerda? Dios obrando en las circunstancias sin romper las leyes naturales para obrar su voluntad. Y dice, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud, era lo que decía. Este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, fíjese al Claudio Lisias, lo libré yo. ¡Ay, sí! Ahora resulta que lo libraste tú. Al contrario, fue de ¿quién qué está pasando? Agárrenlo. No sabía el cuate ni siquiera qué estaba pasando. Acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y entonces Claudio Lisias pues empieza a protegerse, ¿va? Porque en realidad no se había enterado todavía que era soldado romano. ¿Se acuerda? Se enteró cuando lo iban a azotar. En ese momento que estaba todo el alboroto, él no sabía que era un ciudadano romano. Pero se está poniendo como el bueno de la historia, ¿va? Claudio Lisias. Y queriendo saber la causa porque le acusaban, lo llevé al concilio de ellos. Y hallé que lo acusaban por cuestiones de la ley de ello, pero que ningún delito digno de muerte o de prisión. Fíjese lo que nos esconde la palabra de Dios aquí. Claudio Lisias está diciendo, Pablo es inocente. Pablo es inocente. Pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, pidiéndole también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. ¿Por qué tuvo esta razón Claudio Lisias? ¿Por qué mandó a estos centuriones y esta gente entrenada militarmente para guardar a Pablo? Por supuesto, porque fue la voluntad de Dios. Por supuesto, porque fue la providencia de Dios, ¿se acuerda? Pero más importante, fíjese que, digo no más importante, pero además, fíjese que en este tiempo el ambiente político en Jerusalén y en Roma estaba volátil, a punto de explotar. Ya había habido varias rebeliones. ¿Se acuerda tanto que le dijo Claudio Lisias hace unos versos anteriores a Pablo? Tiene un diálogo con él y le dice, ¿eres tú el egipcio el que hizo estos otros alborotos? Y Pablo dice, no soy yo. Judíos y romanos estaban sacando chispas y no van a pasar más de unos años cuando venga uno de los emperadores romanos a destruir completamente Jerusalén. Así de volátil estaba el ambiente. Así que Claudio Lisias no quiere exponer
ni un conflicto fuerte con los judíos, pero tampoco puede él, y no quiere, poner su cargo en peligro ni su vida matando a Pablo, porque esa era la pena de muerte para cualquiera que castigara a un ciudadano romano, no importa quién fueras. Si no había una audiencia antes del castigo, eras llevado a muerte, eras sentenciado a muerte. Ahora, fíjese bien, versículo 31, y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. De Jerusalén a Antípatris son 30 millas. Se fueron caminando, ¿verdad? Pues no iban a velocidad de caballo, iban a velocidad de los que iban caminando. ¿Se imaginan a qué velocidad iban? Iban hechos, como dicen en mi pueblo, iban hechos la mocha. Iban rapidísimo. Porque imagínate para llegar en la noche, porque llegaron en la mañana a Antípatris, a 30 millas, pero ese no era el destino final. Dice, cuando ellos, y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Toda la gente que estaba a pie se regresó de noche a Jerusalén. Brother, hicieron en un periodo de 12 horas 60 millas estos locos. Es mucho. Estamos viendo el entrenamiento de estos amigos, cómo estaban con una condición física igualita que la de usted y la de mí, ¿verdad? Que caminamos aquí al coche y ya estamos así de... Estos amigos se regresan y Pablo se va encaminado o guardado por los jinetes hasta Cesarea. Dice la palabra de Dios, versículo 33, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Cesarea, 60 millas. El movimiento por parte de la providencia de Dios, esto que uno no entiende a veces que Dios hace, empieza a revelarse. Jerusalén era un territorio controlado por judíos. Lo que Claudio Lisias está haciendo, y Cesarea era un territorio controlado mayormente por gentiles o por gente no judía. Así que Claudio Lisias, por supuesto por la providencia de Dios, por la voluntad de Dios, mueve a Pablo de un probable exabrupto político fuerte que puede incendiar Roma completamente y lo mueve a un territorio donde puedan hacer diálogo y tener conversaciones más tranquilas. Fíjese nada más lo que nos está revelando la palabra de Dios. Pero no solo eso, porque acuérdese que apenas unas horas antes, apenas la noche anterior, Dios le ha dicho a Pablo, me es necesario que prediques en Roma, ¿verdad? ¿Sí? No pasó ni un día y Pablo estaba 60 millas más cerca de Roma por la voluntad de Dios. ¿Qué le parece eso como respuesta? Y acuérdese, me lo sacaron en primera clase, ¿verdad? No estaba en la sección de predicadores del avión, no, lo mandaron a primera clase al buen Pablo, guardado por estas casi 500 personas. Pues no termina ahí. Ya leeremos y ya conoceremos acerca de Félix, el gobernador, la próxima semana. Pero dice, el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era, porque necesitaba saber de quién era la jurisdicción. Y entendido que era de Cilicia, dijo, ok, sí me toca a mí, pero necesito que vengan tus acusadores, porque este es el juicio contra un romano. Así que te oiré cuando vengan tus acusadores. El final del verso del capítulo 23 está como que se nos puede ir así, se nos puede escapar de la mano. Pero el final dice, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes era nada menos ni nada más que el palacio de Herodes. No era una prisión. Así que Pablo fue movido en el transcurso de 24 horas de una prisión guardado por 500 personas a vivir a un palacio. Brother, está increíble la providencia de Dios, ¿no? Está increíble cuando Pablo dice, tú me dijiste que yo iba a ir a Roma, yo confío en ti. Y cuando Dios, escúchame bien, cuando la providencia de Dios se revela a tu vida y a mi vida, Dios no va a estar a medias. Dios lo va a hacer con clase. Dios te va a mostrar y te va a llevar a donde jamás habías pensado. Te lo dice tu servidor por experiencia. Estar aquí el día de hoy en la mañana que venía en camino, decía, ¿quién? Yo pensando en hace unos años que recibí este llamado de pastorado de parte de Dios. ¿Quién hubiera pensado que hace 5, 10, 15 o 20 años que recibí este llamado? Venía manejando y decía, ¿en dónde se me ocurría el día de hoy ir de camino a mi amada casa de luz a conversar junto con mis hermanos y meditar la palabra de Dios? Esto es la providencia de Dios.
Por supuesto, para usted un milagro que yo esté acá arriba, ¿verdad? Así de, ¿y ese quién lo puso? Pues si tiene problemas, hable con mi jefe, y no estoy hablando de Juan Guillén. Pero la providencia de Dios, este es un claro ejemplo, porque no nomás se trata de exponer la palabra de Dios con ustedes y meditarla juntos y llevarnos a toda verdad, de ir caminando juntos. Se trata de todo lo demás que quizás no vemos. Mirarles en el pasillo, tener llamadas con ustedes, sentarnos en algún momento, algún lugar de Willow Creek, tener conversaciones acerca de su familia, de tus hijos, de tu matrimonio, de tus sueños, de tus deseos, compartir, orar por ti, discipular, juntarnos, ir juntos al ministerio. Eso es la providencia de Dios. Y entonces, fíjese que cuando vemos la providencia de Dios, y le estoy diciendo, y cuando tú experimentas la providencia de Dios, esta está probada por lo que dice el mismo Jesús en sus palabras. Mira, acompáñame a Lucas 12, 29, 33. Dice esto así acerca de nuestras necesidades. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Y viene esta verdad, estas bombas atómicas le llamo yo de parte de la palabra de Dios. Mas buscad el reino de los cielos, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, lo voy a traducir en lenguaje de casa de luz. No temáis, casa de luz, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Escucha el secreto en las palabras de Jesús. Escucha el corazón de Jesús. A mi Padre le place darte estas cosas. A Dios le da felicidad darte lo que necesitas. Y sabe de qué tienes necesidad. Él lo sabe mejor que tú y mejor que yo. Todo eso que estás pidiendo, Dios dame, Dios cambia, Dios transforma, Dios ya lo sabe. Y dice la palabra de Dios que Dios te dice, ten. Es mi placer darte el reino. Es mi placer ver cómo tu vida es transformada. Es mi placer cómo la palabra de Dios transforma tu matrimonio, tu corazón. Cómo eres movido de ese lugar de adicciones a un lugar de limpieza. Cómo somos movidos de un lugar de falta de integridad a un lugar de integridad, de vida recta. A una vida donde hablamos con palabras soeces y groseras, a una vida donde hablamos palabras de bendición. Dios el día de hoy quiere, por supuesto, hacer el milagro de la salvación en ti si tú no lo has experimentado, pero también quiere mostrar su providencia en tu vida, y que no te olvides que a Él le da placer darte el reino. Hoy escuchemos la voz de Dios y obedezcamos. Por cierto, quiero hablarte y cerrar con Claudio Lisias. Este señorcito Claudio Lisias, pues hizo algo bueno. De hecho, fue utilizado por Dios por su providencia, pero se quedó a la mitad del camino. Se quedó con una fe coja, por llamarle de alguna forma. Se quedó en, bueno, voy a salvar a Pablo, sé que no es culpable, lo voy a llevar a este lugar de salvación, de seguridad, pero aún no creo en Jesucristo. Y yo quiero invitarte el día de hoy que no te quedes a la mitad del camino, que experimentes la salvación de Dios y que experimentes la providencia de Dios el día de hoy. Y lo único que tienes que hacer, como dijimos al principio, es reconocer en el lugar donde estás, como todos nosotros que estamos aquí lo hemos reconocido, arrepentirte de donde has caminado, voltear a Dios y decirle, ven a mi vida, oh Cristo. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos venir a meditar acerca de tu palabra. Señor, no queremos irnos sin responder a tu llamado, Señor. Hay alguien aquí en esta mañana que quizás no ha experimentado el poder de la salvación de Dios, que no le ha dicho a Jesús, a Dios, me arrepiento, necesito una vida nueva, quiero experimentar tu salvación y tu providencia. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que desee el día de hoy caminar por primera vez con Cristo? No quedarse a medias, recibir de parte de Dios bendición, el reino, su providencia, los milagros. ¿Habrá alguien el día de hoy? Si es así, quiero animarte esta mañana, mientras todos estamos con los ojos cerrados y el rostro inclinado, que levantes tu mano ahí donde estás.
Levanta tu mano si el día de hoy tú quieres experimentar el poder de salvación de Dios y su providencia. Habrá alguien el día de hoy. Levanta tu mano, no te preocupes, esto está entre tú y Dios. Habrá alguien el día de hoy que nos des y me des el privilegio de pedirle a Dios por tu vida. ¿Quisieras el día de hoy recibir este milagro de la salvación? Alguien el día de hoy. Solamente levanta tu mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque toda ella es inspirada por ti. Señor, queremos rogarte, Padre, porque sepamos reconocer, agradecer tu providencia, Señor, tu amor, tu protección, tus planes, amar tu voluntad, Señor. Por supuesto, esperar tus milagros, porque tú los puedes hacer. Pero bien importante, Señor, confiar y esperar en tu preciosa voluntad. Gracias porque nos amas cada día y te das el tiempo, Señor, para buscarnos y dejarte buscar. Señor, bendice esta tu preciosa congregación y dejamos este tiempo, Señor, listos, preparados para venir y celebrar tu cena. Gracias, Padre. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.